Bienvenidos y bienvenidas a este módulo de Fomentando la cultura del buen trato y humanización de la atención en salud primaria, el desafío de poner a las personas primero. En esta oportunidad nos vamos a referir al concepto de clima organizacional. Eh, yo sé que es una palabra que deambula mucho, de la cual se habla mucho y nuevamente es muy probable que hayan tenido bastante capacitación al respecto porque es un tema que se repite mucho. Pero en este momento yo lo quiero situar sencillamente como un marco, un marco dentro del cual nos vamos a mover para comprender ciertos fenómenos que están directamente asociados al bienestar y a la humanización eh, del ambiente laboral, del trato al usuario y la instauración de un buen trato entre las personas. El clima está compuesto está relacionado profundamente con la cultura organizacional y tiene muchos elementos que lo componen, dependiendo del autor con que lo miren, ¿cierto? Pero incorpora muchos de estos elementos que eh, no nos vamos a referir a cada uno puntualmente, eso puedo dejar algún texto asociado por si a alguien le interesa, pero finalmente lo que importa es que hay un establecimiento de un vínculo entre el clima y la cultura, porque finalmente lo que la cultura es, de alguna manera, si quisiéramos compararlo a la cultura, es como la personalidad de una institución, mientras que el clima es el estado de ánimo de esa institución. Es la personalidad porque la cultura presenta elementos concretos que vamos a pasar a revisar en la siguiente diapositiva. Son elementos más o menos fijos que tienen un peso específico dentro de la institución, no se instalan porque sí nomás, no todos tienen la misma injerencia sobre ellos, etc. Y estos elementos culturales definen eh, cuáles son las posibilidades que tiene una institución. Por eso Barrett, que es un autor que vamos a revisar en un par de diapositivas más, tiene una frase súper interesante, dice que la cultura se desayuna a las estrategias. Es decir, las instituciones no sacan nada de desarrollar o implementar sendas estrategias de desarrollo o de perfeccionamiento o lo que sea. Si la cultura no acompaña, no está sólida, no está alineada con esa estrategia, pues vale de nada la estrategia. Entonces pasemos a revisar ahora qué es lo que vamos a entender por cultura, que es el concepto con el que el clima se relaciona, que nos da este marco, y después vamos a incorporar un elemento que ya decanta en el área de afectación que tenemos. Es decir, podemos hablar del clima, podemos hablar de la cultura, pero lo realmente importante es qué es lo que hacemos nosotros con eso. Porque, claro está, podemos organizarnos, utilizar las vías democráticas que existen para ir generando cambios dentro de las instituciones, pero otra cosa es el día a día, el devenir, el enfrentamiento que hago de esos elementos culturales y esos aspectos climatológicos dentro del ambiente de trabajo y cómo finalmente vamos a ir descubriendo esa disposición y esa actitud frente a estos elementos culturales principalmente van definiendo ese clima, lo van construyendo. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva en donde vamos a analizar más profundamente el concepto de cultura y de ahí vamos a desprendernos a la reflexión. El primer nivel de esta cultura organizacional es lo que podríamos llamar los artefactos visibles, los elementos más estructurales, más concretos, eh, que construyen tanto los espacios de trabajo como también definen algunas funciones, ¿no? Eh, Incluso ciertos estatus, ¿no? Los artefactos visibles incorporan, por ejemplo, las camionetas de la institución, ¿cierto? Y hay grandes instituciones que tienen flotillas de vehículos, pero los vehículos se van asignando dependiendo de la función, del estatus, etcétera. Incluso se castiga a funcionarios pasándole el vehículo más viejo, etcétera. Los artefactos que están allí hablan mucho y muestran mucho qué es lo que se espera de los distintos comportamientos y de los fenómenos que queremos que ocurran en la institución. Por eso es también que el clima tiene este elemento del ambiente físico, ¿ya?
comparten con la cultura esa dimensión de cómo, en el caso de la cultura, cómo el objeto físico sirve para poner allí de manera simbólica una norma, una preferencia, un saber hacer específico, es decir, yo interactúo con lo físico y pongo algo allí, mientras que el clima, el entorno físico, es como eso físico afecta a la persona, ¿sí? Entonces, pareciera ser que los elementos físicos se transforman en una especie de canal de mensaje, y por eso es que los psicólogos organizacionales, cuando asistimos a una institución, podemos, observando más o menos cómo están dispuestos los elementos en el espacio, intuir, siempre con la corroboración posterior, pero intuir relativamente con claridad cuáles son los elementos o las disposiciones normativas que hay dentro de la institución. Si uno va y camina por el gran, digamos, pasillo central de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Con sus arboledas, sus facultades, entre el arco medicina y el foro, nos vamos a dar cuenta que alrededor que en los costados de ese camino, hay unas bancas. Y esas bancas, solitarias, es decir, están puestas unas separadas de otras, están todas viendo hacia la nave, al pasillo central. Si usted va a la Universidad Católica en el campus San Joaquín, se va a dar cuenta que hay un pasillo relativamente similar, no tan ancho ni tan majestuoso como el de la Universidad de Concepción, pero hay un buen pasillo central por donde se ingresa, y se va a dar cuenta que existen también bancas a los costados, pero en este caso hay dos bancas y cada banca está enfrentada una con otra. Alguien podría decir, bueno, eso no es relevante. Incluso alguien podría decir, bueno, pero es que los estudiantes lo movilizaron, pero no importa. La universidad permitió que esas bancas se reinstalaran. Y es distinto porque en una universidad lo que ese objeto está favoreciendo es el descanso del peatón. Es un lugar para reposar y luego seguir caminata. En el caso de las bancas enfrentadas en la Universidad Católica, allí se establece un lugar de diálogo y de conversación. El cómo yo dispongo o permito que se dispongan los elementos está transmitiendo un mensaje. En un lado, quiero que tú simplemente transites, en otro lado, quiero que tú te reúnas. Ahí es donde nosotros podemos ver con claridad una diferencia en las culturas institucionales. Y alguien podría decir, bueno, pero eso es azaroso. Está bien, pero que a nadie le moleste las bancas de una manera o de otra implica que ese mensaje que esas bancas están transmitiendo coincide, está en sintonía con el mensaje institucional. Otro elemento que también está dentro del clima y que si bien no es un tema físico concretamente, sí tiene que ver con las características estructurales de la institución. El tamaño, la antigüedad, la cantidad de divisiones y subdivisiones, la cantidad de niveles de jerarquía, los estilos de dirección, todos esos elementos que están, si bien no son del todo físicos, pero tienen un impacto directo en lo físico. Porque si la organización es grande, entonces vamos a entrar y pues bien va a ser un tremendo edificio. Si los estilos de liderazgo son autocráticos, vamos a tener a los líderes en oficinas cerradas, separadas del resto del equipo, etcétera. Vamos a tener distintas dimensiones a partir de esas características estructurales. Digo, distintas expresiones de estas dimensiones dependiendo de estas características. Y eso genera un ambiente social que ya empieza a ser mucho más cercano a lo que vamos a hablar de clima, que es como esto que nos va pasando a las personas con todo esto. ¿Sí? A ver, el ambiente físico, las características estructurales están definidas y las ponemos aquí en el clima porque son elementos que impactan en mi ánimo. Cuando yo ingreso a la institución, es diferente de entrar en un pequeño cuartito cerrado con paredes grises y manchadas de hongo, con cero iluminación natural, y pasar allí mucho rato hacinado con 4 o 5 personas más, a entrar a un espacio abierto, ventilado, iluminado de manera natural, con personas distanciadas, con flujo, etc. Claro que ese elemento nos dispone emocionalmente de una manera u otra. Si tengo que esperar 20 o 30 minutos para poder tener una reunión con el jefe versus si el jefe está sentado allí y puedo ir a hablar en cualquier minuto, también me dispone emocionalmente de una forma diferente. El ambiente social, que habla de la interacción entre las personas,
¿sí? Las maneras en que están permitidas o impedidas esas interacciones, cuáles son los contenidos que se permiten, recordemos los axiomas de la comunicación, cómo es el vínculo y el flujo entre los distintos departamentos. También dispone, ¿no? Si tengo que enviar 3 o 4 correos para pedir que me traigan una corchetera, versus yo puedo bajar y conversar directamente y firmar un papelito en bodega y subir con mi corchetera, nuevamente van siendo elementos que impactan en cómo se siente esa experiencia de trabajar allí. Y también están las características personales. Esto lo voy a dejar un poquito reservado para después, igual que el comportamiento organizacional, que es lo que vamos a ver inmediatamente ahora, porque son elementos que ya se acercan más a otras dimensiones de la cultura. ¿Sí? Hasta ahora hemos visto los elementos estructurales o físicos, que son, en el caso de la cultura, una manifestación de unos valores o de unos principios o perspectivas, y en el caso del clima es como esos elementos afectan mi sensación del trabajo y cómo yo veo que las cosas ocurren en esta institución. Entonces, tenemos los artefactos visibles, ¿cierto? Que ya lo hemos visto, esta cosa mucho más declarada, y tenemos por otro lado los valores institucionales. Esto ya es menos visible, esto ya es menos declarado. Esto es algo que a veces no se manifiesta cuando tú ingresas al trabajo, sino que lo vas viendo conforme vas avanzando. Claro, hay veces en que yo he tenido la experiencia de asistir a sendos procesos de inducción descontextualizados, cuando uno ya lleva meses trabajando en la institución y te presentan una institución que tú dices, bueno, pero esto no es así. Con los meses que llevo trabajando me doy cuenta que esta institución, estos valores y principios que presenta en este maravilloso PowerPoint con todo este despliegue pirotécnico no tiene nada que ver con la realidad. Y hemos tenido contacto con valores y principios que están muy asociados a lo cotidiano y ahí vemos en realidad con qué cartas se juegan los temas, ¿no? Este tema de los valores es muy importante y aquí es donde vamos a hablar nuevamente de Barrett, porque este autor, que lo vamos a ver en la página siguiente, presenta una especie como de pirámide, doble pirámide, digamos, en contra, en donde podemos ir viendo cómo estos valores, cómo esta mirada, cómo esta concepción del mundo se establece en conjunto con el entorno, definiendo ciertos lugares en los que está la institución. Como les decía, Barrett presenta este estudio en donde él va manifestando con total claridad, ¿cierto? Porque es muy claro el gráfico, que a partir de los valores institucionales, del nivel de conciencia que se tiene al respecto de quién es la propia institución, se pueden establecer 7 niveles en donde podríamos ubicar a una organización. 7 niveles en su nivel de conciencia despierta, por decirlo de alguna manera, de qué tan conscientes son de su rol social, de su naturaleza, de sus alcances. Y esto tiene que ver, está muy, muy vinculado con las necesidades que están abiertas, que están más vivas en ese minuto. El primer nivel, lo dice acá, es el nivel de la conciencia de supervivencia y la seguridad, podríamos decir, ¿no? O sea, lo que le interesa a la institución acá, cuando está empezando por lo general, es ser viable, o cuando está en momentos de crisis, es mantenerse a flote, es tener cierto nivel de estabilidad laboral. Por eso hablamos de seguridad también, que las personas que trabajan allí no estén temblando todos los días de que van a llegar y pueden ser despedidos. Tener el bienestar físico del que hemos hablado, en el que hablamos en otro módulo, ¿no? Esta cosa de los elementos más esenciales, más concretos. No es que la institución no tenga capacidad de abordar otros niveles de conciencia. Estamos hablando de que la institución está demasiado centrada en esos puntos. La conciencia de supervivencia. Lo que queremos hacer es supervivir. Aquí por eso es que acá es donde muchas veces las instituciones no alcanzan a salir de acá porque están constantemente fijadas en la rentabilidad, en cuántas divisas entran, en si nos podemos mantener a flote, en si es rentable el negocio o no. Y allí se quedan, y allí se quedan, y allí se quedan, ¿no? Sin tener conciencia, o sin tener claridad, mejor dicho, que es posible aumentar los niveles de conciencia sin abandonar los anteriores.
El segundo nivel de conciencia es el de las relaciones, ¿no? Aquí a la institución le interesa que tanto dentro de la institución como la institución con las otras instituciones o actores sociales existan vínculos, ¿sí? Que sean apreciados, que sean valorados. La idea de hacer un buen trabajo, de ser bien evaluados por los usuarios o clientes, tiene que ver con esta conciencia de que sí, yo entiendo que, ok, hemos logrado rentabilizar, ya, pero ahora necesitamos permanecer, ¿no? Y para eso necesitamos entrar correctamente en un entorno en donde nos validen y haya al interior de la institución, valoremos mucho el cómo nos llevamos entre nosotros, ¿sí? Pero también cómo la institución se está llevando con las instituciones que están fuera. Después viene el nivel de conciencia, ¿no? O sea, perdón, de autoestima, en donde aquí, tanto insisto, siempre Barrett hace la distinción entre lo que se estimula al interior de la institución y lo que se estimula al exterior, es decir, con la institución tomando contacto con otras instituciones y actores sociales. La conciencia y la autoestima implica la necesidad de ser fiable, de ser competente, de que los demás nos miren y no solamente nos reconozcan, sino que nos admiren. Estamos intentando llegar a un nivel de posicionarnos en el mercado, como se suele decir, de posicionarnos con respecto a la región. Hasta este minuto, las instituciones logran, la enorme mayoría de las instituciones, dice Barrett, está concentrada en estos tres primeros niveles de conciencia, ¿sí? O sea, subsistir, llevarse bien con el entorno y ser admirados, ¿ya? Ser valorados y validados por los demás. Pero llega un minuto, dice Barrett, en donde hay una conciencia de transformación, en donde ya sea o estos niveles han sido completamente satisfechos, los tres anteriores, y tenemos la calma de poder pensarnos hacia adelante, o bien descubrimos que no vamos a poder ni subsistir, ni mantener relaciones, ni tener una buena autoestima si no entramos en un proceso de transformación constante, ¿no? Entonces aquí es donde las instituciones entran en un proceso o de modernización, o de replanteamiento, o de renovación interna o reingeniería. Y en esta conciencia hay que asumir una responsabilidad personal, es decir, los grupos de personas, los equipos y comunidades tienen que estar lo suficientemente alineados y apropiados del espacio de la empresa, en el sentido de que nos sentimos parte, como para poder colocar la energía necesaria para empezar un proceso de reinvención. Luego, y esto es porque la institución ha descubierto que es necesario reinventarse, está tomando conciencia de la necesidad de la transformación, de que todo lo rígido en la naturaleza es discípulo de la muerte, todo lo flexible es discípulo de la vida, decía Lao Tzu, el autor del Tao Te Ching. Cuando hemos superado esta crisis, esta vibración propia de la transformación, entramos en la conciencia de la misión. Es decir, ya no solamente las personas y la institución están logrando su subsistencia, ser eficientes o estar bien posicionados en el mercado, sino que somos conscientes de cómo estamos impactando, de cuál es el rol que tenemos. Muchas discusiones que yo he tenido con administradores públicos o de establecimientos educacionales o establecimientos de salud, es que está bien considerar que el capital y la mantención de los ingresos y los flujos, etcétera, es necesario para la subsistencia. Pero reducir a una institución a ese nivel es como reducir a un humano y decir, mira, yo te doy de comer y de beber y con eso date por satisfecho. Eso no es así. Dependiendo de la naturaleza de la institución, naturalmente se van a buscar otros niveles de funcionamiento, y lo que antes en un primer momento era absolutamente esencial, conseguir los recursos para subsistir, luego comienza a quedar un poquitito atrás. Es más, incluso podemos sacrificar un poco de ganancia, podemos sacrificar un poco de rentabilidad en la medida en que estemos respondiendo a estos otros niveles de conciencia. Y en el nivel de conciencia de misión uno abraza una causa, se descubre la vocación de la institución, sabemos para qué estamos. Y no solamente la gerencia, no solamente el dueño, las personas que participan ahí forman parte de este nivel de conciencia global. No es una parada, no es el papelito pegado a la entrada o colgado en la pared de la gerencia. Tiene que ver con que estamos convencidos de que aquí hay una misión y al respecto de ella nos ordenamos. Después está la conciencia de inclusión, es decir, ¿cómo decirlo?
ya no entro solamente en una relación con los demás. ¿Se acuerdan que relación venía como de recargar, de volver a cargar algo, de volver a transportar algo? ¿No? Por eso las personas, digamos, me caen bien o me caen mal en la relación. eh, por eso, aquí en el nivel de conciencia e inclusión, ya no estamos hablando solamente de la relación, estamos hablando de los vínculos. Es decir, cómo yo me enlazo con el entorno, cómo yo formo parte de una red mayor, no solamente a nivel instrumental, sino que quiero aportar, quiero formar parte de esto para poder generar un impacto, dejar una huella en el entorno. Y luego, ya en el nivel más alto, es en donde llegamos al nivel del servicio, pero diría yo también al nivel de la humildad. Eh, la radio concierto en Santiago se ha visto muy mermada por el tema de la pandemia. La familia que es dueña de esa radio eh, podría haber tenido la posibilidad de cerrar, bajar sueldos, y no lo hizo. Lo que hizo esa familia fue sacrificar significativísimamente los ingresos, al punto de que la familia ahora en algunos momentos es la que mantiene la radio con sus divisas personales, pero ellos han entendido el nivel y tienen conciencia del nivel de irrelevancia que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la radio y el rol que cumple la radio en una comunidad. Aquí ya el tema de la simple supervivencia y la monetarización de todos los procesos ha quedado muy atrás y lo que importa es lo que somos capaces de experimentar. Y si ya han visto el módulo acerca de bienestar en el trabajo, nos damos cuenta que el salto que hay entre el bienestar y la felicidad tiene que ver con esto, ¿no? Con qué soy capaz de entregar. Estos niveles de conciencia que plantea Barrett permiten también que usted pudiera en este minuto hacer una especie como de identificación personal, ¿no? ¿En qué parada está la institución completa? ¿En qué parada está mi unidad? ¿En qué parada estoy yo? En este minuto, ¿cuáles son las necesidades que más llaman mi atención? Porque de estar activas van a estar activas todas siempre, pero ¿cuáles son las que yo les estoy dando más relevancia? Porque esas van a decir con mucha claridad, y en eso te puedes basar en la planilla de Max Niff si ya la has visto, te puedes permitir comprender el porqué y el para qué de muchas pautas de funcionamiento en ti mismo, en tu grupo o en la institución. Por eso es que importa tanto. Y de alguna manera la intención de Barrett y la intención de todos nosotros es colaborar para que los niveles de conciencia de la institución vayan superándose, porque conforme aumentan, también aumenta la centralización de la persona en el núcleo mismo de la labor de una institución, más aún cuando es un servicio público. Si estamos solamente en la conciencia de la supervivencia, nos va a ser difícil entender nuestra misión, valorar la inclusión, la pertenencia y participación con los demás, o vamos a dejar muy atrás el tema del servicio, vamos a estar muy centrados en lo que tenemos que hacer para poder subsistir. Dicho esto, pasemos al siguiente nivel de la cultura organizacional, que ese sí que nos abre la cabeza muchísimo porque tiene que ver con los sistemas de creencia. Bien, hemos visto hasta ahora los artefactos visibles, hemos visto los valores, ¿cierto? Insisto, recordar que estamos hablando, hay que hacer la distinción, la cultura es cómo se depositan valores en la realidad para poder ordenarla, el clima es cómo ese orden que la cultura ha impuesto en la realidad me afecta a mí, ¿vale? Pasemos ahora a otro nivel que va a ser un poquito más complejo, pero lo voy a explicar así con cierto nivel de superficialidad y si alguno de ustedes quiere lo puede profundizar en un texto que voy a dejar alojado también en la plataforma, ¿ya? Que es de donde saco finalmente esta estructura. Este otro nivel es el de los supuestos inconscientes, es decir, este tema es sobre las creencias que habitan en una institución y que están muy relacionadas con el nivel los niveles de conciencia que plantea Barrett. La relación de la organización con el ambiente externo, ¿se acuerdan? Si yo estoy en un nivel de conciencia solo de supervivencia, la relación con el entorno es absolutamente instrumental. Lo utilizo para sacar los recursos que necesito. Versus si estoy en la otra parte de la escala, en donde yo estoy al servicio de los demás, no la realidad al servicio mío.
dependiendo de estos niveles, es que se van a ordenar las distintas estructuras, protocolos, ¿sí? Espero que se entienda esto porque uno con el tiempo es capaz después de tomar distancia, mirar cómo funciona una institución y poder seguirle el rastro a estas cosas, hasta poder incluso poder escribirlas o reconocer la frase, el eslogan que en la institución se repite una y otra vez, el héroe, el mito que valida este elemento cultural. Entonces, la relación de la organización con el ambiente externo. ¿Cuáles son las creencias que aloja esta institución? ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Cuáles son los preconceptos? Dice, no, si nosotros estamos aquí para. No, si mire, aquí el usuario, usted tiene que. No, si cuando viene carabineros con alguna persona detenida o cuando hay alguna emergencia, cuando hay alguna catástrofe. Cada vez que hablamos de otra institución, de otras personas, estamos declarando cuáles son los supuestos que hay a la base. Recuerden ustedes que cuando uno habla, más muestra lo que uno es que aquello de lo que uno habla. Otro supuesto es el supuesto de es la naturaleza de la naturaleza humana. Es decir, si no es que me haya equivocado, es que la naturaleza humana, ¿sí? Sea, como la concibamos, tiene a su vez una naturaleza. Esa naturaleza va a ser instrumental, esa naturaleza va a ser económica, esa naturaleza va a ser ¿de qué característica? Porque finalmente, dependiendo de la idea que yo tenga de ser humano, es que, por ejemplo, organizo mis estructuras de liderazgo, mis canales de supervisión. La gente viene aquí a flojear, la gente viene aquí a parlotear, la gente viene aquí a trabajar, la gente viene aquí a servir, la gente viene aquí a entregar su vida por los usuarios, la gente viene... O sea, ¿qué idea tengo yo de lo que es un ser humano? Porque a partir de esas creencias es que yo voy a tratar al otro. La naturaleza de las relaciones humanas. ¿Para qué sirven dentro de la institución? Aquí lo vamos a hacer bien, bien simple. Estamos abiertos a funcionar como grupos, como equipos, como comunidad. ¿A qué estamos dispuestos a ingresar? ¿Qué es lo que nos permitimos? ¿Qué entendemos por esto de las relaciones humanas y para qué sirven? ¿Es solamente instrumental para lograr hacer que los procesos funcionen? ¿O las relaciones humanas acá, como en el nivel de la transformación o en el nivel del servicio de Barrett, los vemos como lo que necesitamos, o en el nivel de inclusión? Es lo que necesitamos nosotros porque somos parte, nos vinculamos. La naturaleza de la actividad humana. ¿Para qué está el ser humano en el mundo? ¿Para producir? Probablemente si esa es tu idea, el arte, la filosofía, la música y el amor no tienen cabida en la vida de un ser humano. No es útil, no es práctico, no trae algún producto. Otros dicen que es ser feliz, que es volar y ser libre, y por lo tanto cualquier tipo de compromiso, atadura o responsabilidad es evadida porque va a mermar mi capacidad de autonomía y de libertad. Otros podrán entender la vida o la actividad de la naturaleza, la actividad humana como algo que está para ayudar a otros o para servirse de otros para mi propio beneficio. La naturaleza de la actividad humana define mucho cómo se estructuran los cargos, qué tiempos, cómo se administran los tiempos, que lo vamos a ver en un segundo más. Y los otros supuestos son la naturaleza de la verdad y la realidad. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que pensamos del tiempo? ¿El tiempo para qué está? ¿Qué significa perder el tiempo? ¿Voy a aprovechar el tiempo? ¿Estás gastando el tiempo? ¿Qué lógica tengo yo acerca del tiempo? ¿Cómo lo concibo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se gestiona? Y lo mismo con el espacio, ¿no? Hay instituciones en donde el escritorio tiene que estar pulcro, vacío, para que supuestamente eso traiga una calma mental. Cuando vemos personas que un escritorio vacío nos desespera, nos pone ansiosos, nos sentimos incómodos, necesitamos nuestra gente ahí, una foto, un símbolo, un papel, un plato con un sándwich a medio comer, nos hace sentir en un espacio que nos es propio. Bueno, ¿qué uso le voy a dar al espacio? ¿El espacio sirve solo para trabajar, también para compartir? ¿Qué espacios hay dentro de la institución?
hay espacios para el equipo, hay espacios para la comunidad. Como verán, estos supuestos en general, más allá de como lo hemos desglosado, tienen un impacto en las decisiones que se toman, ¿sí? En la cultura. Y esas decisiones que se toman impactan en el clima. Pasemos a la siguiente diapositiva. Quiero que leamos juntos esta reflexión de Gary Zukav, un escritor y pensador, que a mí me voló la cabeza cuando lo leí hace ya más de una década, y creo que viene muy bien al respecto de lo que hemos definido como cultura y lo que vamos a profundizar ahora en clima. La realidad, dice él, es todo aquello que tomamos por cierto, ¿sí? ¿Usted cree en los fantasmas? ¿Cree en Dios? ¿Cree en los ovnis? No los estoy poniendo al mismo nivel. Sencillamente estoy hablando como sistema de creencia. ¿Cree en la cienciología? ¿Cree en el Sasquatch? Porque si usted cree que eso es cierto, para usted es real. Listo. Eso que tomamos por cierto es aquello en que creemos. O sea, si yo creo en el Sasquatch, pues yo lo tomo por cierto. Y si lo tomo por cierto, entonces es real. Y esas creencias se basan a su vez en nuestras percepciones, ¿cierto? O sea, lo que yo creo es a partir de las experiencias que yo he vivido. Aquellos que creemos en Dios o que no creen en Dios, particularmente es porque logran percibir la realidad de una manera u otra. Lo que percibimos depende de lo que tratamos de ver. Es decir, yo tengo una intencionalidad. El que usted me niegue la existencia de Dios o la acepte, el que usted niegue el valor de las emociones o lo acepte, tiene algo también que ver con lo que usted está tratando de ver, que es lo que usted busca entender. Y eso que usted busca entender depende de lo que piensa. Y eso que piensa depende de lo que percibe. Y eso que percibe depende a su vez de lo que cree. Y lo que cree determina lo que tomamos por verdad. Y lo que tomamos por verdad es nuestra realidad. Gary Zukav dice en realidad con esto que hay que tener mucha claridad que nuestro pensamiento y nuestras percepciones están en el núcleo de lo que tomamos por realidad. Están en el centro mismo, es el eje, es la bisagra que permite que nosotros nos movamos dentro de lo que esperamos que exista y lo que definimos como cierto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque finalmente el clima organizacional es el conjunto de percepciones, de pensamientos y creencias que yo tengo acerca del lugar donde trabajo. Y es cómo esas distintas percepciones afectan la manera en que yo me siento dentro de esa institución. Esta es una diapositiva absolutamente antipedagógica, pero necesaria en este minuto, porque para poder aclarar esto que puede en algún minuto haber sido un poco confuso, es que la definición de clima es necesaria decantarla. El clima de la organización, por tanto, es el resultado del encuentro de las características de las personas con las características de la institución. Pero estos factores institucionales y personales producen el clima en dependencia de la percepción que las personas tienen de ellos. Si yo entro a una institución y en esa institución está absolutamente instaurado el grabato en el lenguaje, y vengo yo de una institución muy formal, muy seca en el trato, en donde la construcción de las relaciones interpersonales eran más bien operativas, eran muy funcionales, muy instrumentales, ¿cierto? Usted llega, hace su pega y se va, no hay problema. Mientras que llego a esta otra institución y resulta que la gente se saluda, se trata de manera muy coloquial, la gente anda, digamos, vestidas de maneras menos formales del trabajo en donde vengo. Es posible que si yo salí del trabajo anterior porque esa estructura y esa frialdad me tenía, digamos, desgastado y llego a este entorno, es que el clima lo voy a sentir fabuloso. Si yo tuve que salir de la otra institución y me dolió un montón porque era todo tan ordenado, tan claro, no se llegaba y sabía lo que tenía que hacer y llego a este caos,
voy a sentir esas características absolutamente contraproducentes para mí. Por lo tanto, el clima es algo subjetivo. No podremos construir nosotros el clima porque lo que vamos a hacer es preguntarle a toda la gente y sacar una media, digamos, un promedio, a ver ya qué es bien evaluado y qué no. Pero como decía Nicanor Parra, usted tiene 2 panes, usted se comió 2 panes, yo no me comí ningún pan, en promedio los dos nos comimos un pan. Es decir, el promedio muestra una realidad que no existe. E invisibiliza las realidades que sí están. Entonces, el promedio no nos sirve mucho a veces, o la mediana no nos sirve mucho para detonar esto. Y es porque al ser tan subjetivo, y la gente cuando escucha la palabra subjetivo como que se altera, pero es que es tan subjetivo, y claro, y como es subjetivo entonces no se mide, no se entiende, no se habla, no se conversa, no se discute porque es subjetivo. Lo subjetivo al contrario, al ser subjetivo conversémoslo porque mi subjetividad se amplía con la tuya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La persona, dependiendo de las necesidades, de su situación, de cómo él está constituido allí en ese minuto, percibe esto y lo siente de una manera y le queda el registro y se va a la casa y dice, mira, en mi trabajo hay buen clima laboral o hay mal clima laboral. Entonces, el clima resultante, esa sensación que yo tengo, es la que hace que yo personalmente o cualquier individuo actúe en concordancia con eso. Si yo veo que el clima es un lugar es desagradable, pues voy a llegar mal dispuesto. Si en este clima los jefes suelen tratar mal a los trabajadores y un jefe viene y se acerca, entonces yo lo voy a mirar con recelo y con distancia. Versus si en esta institución el tipo de liderazgo es muy fluido, hay una buena comunidad instaurada, las cosas se conversan, se dialogan, se me acerca el jefe, a mí me alegra porque le tengo hasta cariño, ¿no? Entonces, obviamente todas esas situaciones van a definir la conducta de la persona y a su vez estas van a definir el nivel de pertenencia, el compromiso que tenga con prestar el servicio que se le solicita, el concepto de efectividad, eficiencia, eficacia, impacto social, desempeño general de la organización. ¿Sí? Absolutamente relevante porque la construcción del clima comienza a salir un poco del elemento meramente ambiental y empieza a recaer también una gran parte en aquel que observa esto, en la situación del que está mirando este contexto y se pregunta si es necesario o posible hacer algunos cambios que se adapten mejor a lo que yo quiero. Y aquí entramos en un tema no menor. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, porque es relevante esta reflexión, quisiera detenerme un poquito en una palabra y descubrir su etimología. La palabra cómodo. Cuando una persona llega a terapia y se sienta frente a mí y la mujer toma su cartera o el varón toma un cojín y se lo pone en el pecho y lo abraza y se encorva sobre él, mi pregunta siempre es, ¿te sientes incómodo? ¿Te sientes amenazado por algo? ¿Te sientes nervioso? Y la persona dice, no, es que así estoy cómoda. Entonces, en algún minuto me empecé a preguntar qué significa estar cómodo con algo. Y resulta que la palabra cómodo se divide en co, que significa dos, y en modus, o modo, medida. Por lo tanto, algo es cómodo cuando la medida de ese algo calza con tu medida. Cuando la intensidad, el volumen, la forma, la densidad, lo que sea, calza y coincide con lo que tú necesitas en ese minuto. Por lo tanto, cuando alguien está cómodo, lo que quiere decir es que su disposición interna calza con la disposición externa a la que está en libertad puede tomar o está obligado. ¿A qué me refiero con eso? Si yo estoy muy cansado, muy agotado de una jornada extenuante de trabajo, y llego a mi casa con la única intención de acostarme, pero me encuentro con visitas y resulta que las visitas se alargan y yo tengo que estar allí sentado con ganas de irme a dormir y pienso en mi camita y se me hace agua a la espalda y digo, ¡ay, qué rico! Y en algún minuto las visitas se van, ¿sí? Porque 2 grandes minutos dan las visitas cuando llegan y cuando se van. Y
me voy a acostar a mi camita y logro ponerme en la posición, busco la posición, me arropo bien y me quedo ahí tranquilito y exhalo un suspiro de alivio. ¡Oh, qué rico, qué cómodo estoy! Entonces uno podría pensar, claro, estar acostado es cómodo. De hecho, muchas de la caricaturización que de repente se hace, digamos, con respecto a las personas es que es cómodo porque no se mueve. No, eso es ser flojo. Cómodo es aquel que adecúa el entorno externo al entorno interno, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué pasa si un día usted se lesiona la espalda, ni Dios lo quiere, pero se lesiona y tiene que guardar cama durante 5 días, un lumbago? Y resulta que usted recibe una gran noticia, o llegan estas visitas de nuevo que no veía usted hace tiempo, y usted no se puede parar. Y usted está animoso y tiene ganas de ir a conversar, pero no puede. Usted tiene que estar acostado. En la misma posición que hace 2 noches usted se moría de ganas de estar. Ahora, estar acostado obligadamente es incómodo. Toda obligación trae incomodidad porque no me permite ajustar eso que se me está imponiendo o a lo que se me está obligando con la medida que yo quiero. Por lo tanto, la comodidad, de alguna manera, debemos tomarla en dos sentidos, en dos direcciones. Una, si yo tengo una necesidad, debo transformar la realidad para que se adecue a mi necesidad. Debo luchar, debo transformar, debo generar las condiciones para que eso se cumpla, para mí o para otros. Pero también hay veces, y esto lo voy a relatar más bien con un cuento de un rabino, o una alegoría que él hace que, dice, mira, cuando el cangrejo, el crustáceo está en el mar y ha crecido su cuerpo lo suficiente y ya su exoesqueleto no le está ajustando, lo está apretando y él quiere seguir creciendo, pero el exoesqueleto lo retiene, lo que hace este incómodo cangrejo es que se va debajo de una roca bien seguro y empieza a darse de golpe contra alguna roca hasta que se desprende la caparazón y durante las próximas horas, muy bien protegido el crustáceo, se va a quedar allí hasta que se le empieza a solidificar otro exoesqueleto y entonces ahora con esta nueva medida, más cómodo, comienza a llevar la siguiente etapa suya. Cuando uno camina por las playas y encuentra estos trozos de caparazón de crustáceo, no es que el bicho necesariamente se haya muerto y se lo hayan comido. Muchas veces esas son muestras de un proceso de evolución. Por lo tanto, decía este rabino, todo gran proceso de transformación personal comienza primero con un profundo sentimiento de incomodidad. La incomodidad puede ser motivador para tu transformación. Entonces, estar excesivamente preocupado en acomodar las circunstancias del entorno a lo que yo quiero, en vez de abrirme en algunas condiciones y bajo mi libre albedrío, digamos, abrirme a decir, bueno, mira, esto me incomoda un poco que el horario sea tan temprano, pero lo voy a tomar y voy a desarrollar el hábito de levantarme más temprano y empezar el día antes. Entonces, soy yo el que sale transformado de ahí. En el encuentro entre estas dos medidas, hay veces en donde es la realidad la que se debe ajustar, ¿cierto? Cuando hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de ciertas condiciones sociales, las luchas sociales actualmente están luchando porque la situación de incomodidad social, de esto que lo que necesita la persona no se ajusta a lo que se recibe socialmente, no pasa ya porque la persona pueda hacer un proceso de transformación solamente, sino que tienen que haber ajustes del otro lado. Pero también hay veces en donde somos nosotros los que estamos invitados a generar un proceso de transformación, de abrirnos, de solidificarnos, de fortalecernos. Entonces, la comodidad hay que tomarla en ambos sentidos, ¿sí? Cuando las especies en la naturaleza se enfrentan a una situación de incomodidad, cuando en el Amazonas un grupo de ardillas queda aislada porque subió el río Amazonas y cubrió la superficie de la isla donde estaban y quedan separadas de otras ardillas y estas ardillas no pueden bajar porque se las comen las pirañas o los delfines o los cocodrilos, lo que sea, y estas entonces ardillas comienzan a sacar una membrana interpodal, ¿cierto? De manera que se empiezan a desplazar volando entre árbol y árbol y ellas son las que se adecúan al entorno evolucionando,
¿sí? Haciendo los cambios pertinentes. Las otras que estaban a otro lado no necesitaron la membrana interpodal, entonces no la generaron, digamos. En la naturaleza, cuando el animal se encuentra en una situación de incomodidad, es él el que decide cambiar. Es él el que evoluciona y se adapta. El ser humano históricamente tomó otro canal, otro camino. Ese camino es que si nos encontramos con alguna situación que nos incomoda, cambiamos el entorno. Y a eso no le llamamos evolución, le llamamos progreso. Ahora, en ambos casos, la circunstancia, la situación debe ser, digamos, atendida. No es que los animales siempre tengan que evolucionar. Los pandas no van a evolucionar a comer tierra porque se están quedando sin hábitat, porque se lo estamos deforestando, ¿no? Ellos no pueden hacer ese cambio evolutivo. Somos nosotros los que debemos ayudar a cambiar el entorno para que ellos estén cómodos. Pero tampoco se trata de que el ser humano, cada vez que se encuentra con algo que no le gusta, intente cambiarlo porque es mi derecho o porque sencillamente yo lo quiero. Hay muchas ocasiones en las que debería ser yo el que evoluciona, el que crece y se adapta. Entonces, ojo con esta palabra comodidad, porque cada vez que salga de nuestra boca, tiene que invitarnos a una pregunta súper fundamental. ¿Es la realidad la que debe cambiar o soy yo el que debe adaptarse? ¿Sí? Insisto, no es que siempre uno se tenga que adaptar. Krishnamurti, un pensador indio, dice, no es señal de salud estar perfectamente adaptado a un entorno profundamente enfermo. ¿Ya? No es que si usted no se adapta, usted tiene un problema. Es que hay entornos donde no hay que adaptarse. Hay que hacer un proceso de transformación del entorno. Hay que llevar al progreso de ese lugar. Cuando hablamos del cambio del entorno, hablamos de progreso. Cuando hablamos del cambio de la persona, hablamos de evolución. Nuevamente, nuestras maravillosas implicancias. ¿Qué implica todo esto que hemos hablado? Implica que el proceso o este clima organizacional no solamente es algo que debe ajustarse desde la jefatura o desde la organización. Claro que debe ocurrir constantemente, porque una institución que se rigidiza es una institución que se muere. Entonces tiene que estar en una situación constante de progreso, de ir adecuando las condiciones a las medidas y necesidades que está teniendo el entorno y lo interno, también los propios trabajadores y colaboradores, ¿cierto? Pero también implica que en algunos momentos debemos ser nosotros los que debemos adecuarnos a las condiciones porque por las razones que sean, a veces medio incomprensibles, pero por las razones que sean, no es posible generar los procesos de progreso. Entonces, sea como sea, el proceso reflexivo siempre tiene que estar presente. Es decir, yo debo hacerme consciente de mí mismo, debo conocerme, debo echar un vistazo para adentro y decir, bueno, esto que estoy pidiendo que cambie, esto que me molesta del entorno, esto del clima que me genera, que me corta la leche, ¿es un tema del entorno o es un tema mío? Si es un tema del entorno, entonces nos organizamos, hablamos, discutimos, negociamos hasta que la situación del entorno se mejora. Pero si es mi tema, si es yo que tengo algo con esa situación, porque choca con algo de mi historia, porque choca con algo de lo que soy, de lo que sé, de lo que entiendo, entonces yo debo hacerme responsable, es decir, debo activar mi capacidad de responder a la situación generando la evolución personal. No es menor esto porque cuando yo no sé quién soy, cuando yo no sé de qué soy capaz, cuando yo no sé qué necesito, cuando yo no sé qué cosas en mí han cambiado, qué cosas ya no son tema para mí y qué cosas sí han comenzado a hacerlo, entonces tengo esta imagen en donde todo aquello que me molesta es culpa del resto, ¿sí? Es culpa del entorno. Lo hablamos en un módulo anterior. Es comprensible que un niño de 6, 7 años se ponga nervioso ante una compañerita y sin saber qué decir porque le sudan las manos, se pone tiritón y no haya qué hacer y de repente ¡pum!, empuja a la compañerita. Es comprensible que un niño de 6, 7 años u 8 que no sabe todavía lo que le pasa, que se siente incómodo, reaccione de esa manera porque es una reacción un poquito arcaica, instintiva, tomar distancia rápidamente de aquello que me hace sentir raro. ¿Sí? Pero cuando somos adultos, no puede ser esa la reacción.
No puede ser que ante las cosas que me pongan nervioso o incómodo yo sencillamente reaccione tomando distancia, empujando o agrediendo. El proceso de toma de conciencia en comunidad idealmente, cuando yo me veo que estoy en algo y tengo a mi colega que está al lado, que entre todos siempre nos estamos viendo, nos estamos poniendo atención, nos respetamos, viene, se acerca, demuestra compasión y empatía conmigo y me ayuda a salir de allí, y cada vez que viene esta situación y la persona sabe que esto me va a afectar de una manera, se acerca, me apoya, me echa un vistazo, un guiño, me manda un mensajito. Cada vez que yo siento que tengo alrededor de mí un entorno que puedo crear, si esto ni siquiera es algo que uno tenga que sacarse la lotería o porque hubo una reestructuración del aparato del Estado, esto tiene que ver con las decisiones que tomamos las personas que estamos participando de este espacio. Entonces, si tengo esta comunidad, si yo también, si falla mi autoconciencia, tengo la comunidad, o si soy capaz de tomar conciencia y me doy cuenta, entonces tengo la responsabilidad de preguntarme, esto del clima, ¿es algo que hay que cambiar y nos organizamos y coordinamos y arreglamos la situación? ¿O es algo de lo que tengo que hacerme cargo yo? No hay mucho más que decir al respecto. Pero algo sí es importante en todo esto. Date cuenta cómo hablas de las cosas, qué lenguaje ocupas de las cosas, de qué manera la expresas, la narras, se la cuentas a otro y a ti mismo. Esa historia que cuentas es una versión tuya, personal y probablemente muy justificada, pero es una versión. Es una versión. Y esa versión, eso que tú te cuentas, tiene su raigambre. Esta última diapositiva está basada en la reflexión de un pensador chileno, muy conocido también porque en sus propuestas junto con Francisco Varela han redefinido mucho el conocimiento científico de la modernidad. Han tenido un aporte significativo en cómo comprendemos la realidad y lo que hacemos con ella. Don Humberto Maturana presenta la relevancia de tomar conciencia del observador que soy, que estoy siendo, para ser más preciso, en este minuto. ¿A qué nos referimos con eso? Voy a leer lo que él dice. Los seres humanos somos sujetos históricos, definidos por nuestra historia y por la cultura a la que pertenecemos, desde lo familiar, comunitario y nacional. Por lo tanto, miramos y concebimos el mundo de acuerdo a nuestra historia. Y no solamente miramos el mundo, intentamos explicarlo, interpretarlo a partir de lo que sabemos. No es menor esto porque una de las condiciones más frecuentes que preexisten a los conflictos en las instituciones es creer que todos percibimos la realidad de la misma manera. A ver, cada vez que uno habla con las personas, siempre, no, si somos todos distintos, que viva la diversidad, pero cuando se expresa, ahí es donde nos queda, se nos descuajeringa el molde, digamos, porque tenemos la idea de lo que es la inclusión, tenemos la idea de lo que es la diversidad, tenemos la idea de muchas cosas, pero cuando algo no se ajusta a lo que yo necesito que ocurra, cuando una persona no se ajusta a mi necesidad y no puedo confiar en ella, recuerden ustedes el concepto de confianza lúcida de Murillo, cuando yo creo que no puedo confiar en mi jefe o en el futuro, cuando yo hago una serie de conjeturas sobre cómo van a funcionar las cosas y no se ajustan a lo que yo quiero, entonces me desilusiono, lo que me parece fantástico porque desilusionarse implica que usted salió de una ilusión. Pero el tema es que debemos hacernos cargo que eso que estoy mirando depende de lo que yo logro entender. Maturana dice que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos. Un filósofo muy antiguo, Epictetus, en el siglo IV a.C., decía, no es el mundo lo que afecta al hombre, sino el cómo éste lo percibe. Estas no son ideas nuevas. Y yo también suelo acuñar una frase con respecto a esto. Lo que juzgas está en base a lo que ves, pero lo que ves no es todo lo que está pasando.
En ese sentido, ser un observador consciente, saber identificar y diferenciar cuándo la realidad me está invitando a hacer un proceso de evolución o cuándo me está invitando a transformarla para el progreso. En ambos casos, avanzar, aquí es pie izquierdo y pie derecho, ¿no? Cuando se da un proceso de evolución debe venir luego uno de progreso y luego uno de evolución, de manera que estemos caminando en línea recta. Cuando un pie queda fijo y el otro avanza, lo único que hacemos es dar vuelta en círculo. Que no sé si les suena, pero parece que en eso estamos hace un par de años. Yo enjuicio a partir de lo que veo, pero lo que veo no es todo lo que está pasando. El enjuiciar apresuradamente, el no guardar silencio, el no ser respetuoso con la realidad, el que el otro dijo 2 o 3 palabritas, palabras clave. Hoy día hay ciertas palabras que no se pueden mencionar sin que explosen un montón de alertas, alarmas, sirenas, porque se aproxima un juicio de valor. Estamos en un contexto social y cultural de transformación ética. Lo que antes era bueno y lo que antes era malo, ahora no lo es. O sea, antiguamente Drácula nos espantaba, teníamos pesadillas con ella, con esas criaturas de la noche. Ahora el hijo del diablo en la tele es un investigador privado. Ahora las niñas se enamoran de los vampiros que no solamente no se destruyen con la luz, sino que brillan como ángeles. Las figuras que antes estaban llenas de bondad, como la vida religiosa, lo místico, ahora está por el suelo. Lo que antes estaba escondido en un closet, ahora hace desfile. Está todo cambiando, todo está dando vueltas. Entonces, en este minuto, lo que invito a hacer conciencia es que nos demos cuenta como observadores que lo que están cambiando son los temas, pero no las dinámicas. Lo que debemos hacer es una transformación de las dinámicas fundamentales. No es que ahora tenemos nuevos excluidos y nuevos, digamos, héroes culturales. Se trata de que no excluyamos a nadie y que no idealicemos a nadie. Se trata de una confianza lúcida en donde podamos conectar con la realidad, depositando nuestras esperanzas en ella, pero entendiendo perfectamente cuando la realidad o las personas deciden tomar un rumbo diferente, cuando no se adecúan a lo que yo quiero. Finalmente la diferencia entre un psicótico y un neurótico pareciera ser esa, ¿no? El psicótico piensa que 2 más 2 son 5 y lo grita en todas las plazas. El neurótico sabe que 2 más 2 son 4, pero esa realidad le genera una angustia impresionante. El neurótico es el que mira el día y está lloviendo y puede pasar todo el día enojado porque está lloviendo. Aunque no puede hacer nada al respecto. Y ahí se queda. Entonces, la invitación final en todo este proceso es tomar conciencia del observador que soy, porque soy yo el que construye finalmente la sensación del clima. Yo puedo discriminar frente a lo que está pasando. Esto no está bien, no se ajusta a la norma, no se ajusta a derecho, no se ajusta al sentido común, no se ajusta al respeto. Entonces vamos a combatirlo y lo vamos a transformar. Esto me desafía, esto me es incómodo, pero me da una oportunidad de desarrollo, de fortalecimiento y de crecimiento. Entonces no transformo nada, soy yo el que evoluciona. Dejarles esa invitación porque enriquece. No solamente transforma los entornos, también transforma a las personas. Esta discriminación entre qué me corresponde a mí, digamos, evolucionar y qué me corresponde a mí participar para su transformación y su progreso. Les dejo, obviamente, como todas las sesiones, más que un montón de conceptos, una reflexión final, una invitación al diálogo, a conversarlo, a estar en discrepancia con lo que digo, no tienen por qué estar de acuerdo, pero convérsenlo, háblenlo en sus comunidades de trabajo, en sus comunidades familiares, en sus entornos, porque muchas de estas cosas no solamente aplican al tema organizacional, de hecho, todas, diría yo, que tienen su correlato individual, que tú lo puedes llevar contigo a todos lados. Más que haber tenido la intención de explicar el fenómeno de la cultura y del clima organizacional, me interesa que usted tenga súper claro que hasta cierto punto usted tiene la posibilidad de transformar lo que tenga enfrente o lo que tenga dentro. Muchas gracias.